Es para mí un gusto y más que un gusto, un honor de poder contar con el doctor Francisco Sea. El doctor Francisco Sea es ampliamente conocido por todos ustedes, es médico ginecólogo del INPER, ¿no? Que es una de las dos instituciones más grandes de toda eh, la seguridad social de México, eh, y pues la casística pues más importante de esta ciudad, con pues factores de altísimo riesgo. El doctor es ya ampliamente conocido por ustedes, ha publicado la técnica SEA, que es una técnica en realidad que muchas personas dicen es muy sencilla, claro, pero casi todos no la conocen, ¿no? Y qué mejor oportunidad de poder contar con toda la experiencia del doctor, que ha venido en esta oportunidad también a Perú, y sobre todo con el tema que nos va a brindar, ¿no? Que es el manejo de la transmisión uterina, rompiendo paradigmas, ¿no? Que es lo que siempre, a veces, uno cree saberlo todo, pero siempre hay algo por aprender, y es muy importante poder conocer todas las aristas, todos los puntos de vista y sobre todo la experiencia en cuanto al manejo de la transmisión uterina. Entonces, sin más, yo los dejo con el doctor Francisco C. Hola, buenos días. Para mí es un placer, agradezco mucho, Omar, su invitación. Por la brevedad del tiempo, vamos a iniciar nuestra charla. Muy bien, miren, hace unos años, un jefe de servicio médico, oye, doctor Sea, acabo de ver una publicación en Francia en donde dicen que todos los manejos compresivos vasculares no han sido realmente efectivos porque se siguen muriendo muchos pacientes. Y mi primera impresión fue como si me quitaron unos tornillos en la cabeza. Dije, no, o sea, de lo que vamos a hablar ahorita a ustedes es de la física elemental. No necesitas ser médico para pensar en esa física. ¿Qué quiere decir? Que todo líquido que va por un tubo, cuando tú cierres el tubo, cuando lo dobles o lo comprimas, deja de pasar ese líquido. Y ¿cuál es el principal problema? Entonces yo dije, estás loco, o sea, ¿cómo me está haciendo que no sirve? Y después con el tiempo me puse a analizar esa pregunta y dije, tienes razón. Dije, ¿por qué tienes razón? Porque resulta que todas las técnicas quirúrgicas las estamos haciendo en forma muy tardía, pre-mortem. Entonces, llegaste a arterias uterinas, llegaste hipogástrica, tu sistema de pensamiento, pero una paciente que estaba a punto de morirse, chocada grado 4, pues le echan la culpa que la técnica no funcionó. Sí funcionó, pero ese es nuestro nuevo paradigma. Tenemos que buscar la manera de cómo poder evitar esto. Para poder actualizar mucho esto, miren, vamos por la primera causa de muerte materna, la principal, ¿sí? Sabemos que durante muchos años, antes del 2010, la frase de todo ginecólogo en el mundo decía, en una hemorragia puerperal era más importante salvar una vida que salvar un útero. Entonces, pero sí, cuando nos enfrentamos a un adolescente con una hemorragia, el tomar la decisión de quitar un útero era demasiado tardía, porque ¿cómo le vas a quitar un útero a un adolescente? Y veamos, sabemos que la hemorragia obstétrica, la primera causa, hay publicaciones de 60, 70, 80%. Es la atonía uterina, de las famosas 4Ts, que nos va a llevar a una muerte segura. ¿Qué es la atonía uterina? Es la incapacidad del útero para la contracción posterior a un alumbramiento que va a producirnos en la mayoría de los casos una hemorragia. Sabemos que existen factores de riesgo, pacientes que sabemos que la posibilidad de que puedan tener una hemorragia, como problemas de sobredistensión, incisiones previas, trabajo de parto prolongado, miomatosis cutáneas y concursamiento. En cuanto a la sobredistensión, muy conocido, embarazos gemelares, polidramios, macrosomias. En cuanto a incisiones previas,
cesáreas corporales y terapias, pacientes que hicieron miometomía que iniciaron una cavidad uterina, descenso de ruptura uterina, plastías uterinas. Pero también es conocido que la mayoría de las pacientes no tenían factores de riesgo. O sea, cualquier paciente embarazada, la posibilidad de que tenga hemorragia existe. Si tienes un hospital que tenga banco de sangre, terapia intensiva y médicos capacitados en técnicas quirúrgicas, la posibilidad de morirse no disminuye en forma importante, no así la posibilidad de una mordida extrema. Pero miren, como ya nuestro antecesor, una excelente plática además, ya vimos que el manejo activo del tercer periodo va a evitar casi el 60% de las pacientes que podían tener atonía y no lo presentaron por el simple hecho de aplicar oxitocina. Pero vamos a ver qué dice la guía. Vamos a empezar aquí, ¿sí? ¿Qué dicen todas las guías? Y esta es la última publicación, ¿sí? Recomendaciones publicadas en marzo del 2022. Dicen las publicaciones, miren, la aplicación de oxitocina es nuestra primera opción. En lugares donde no cuentes con oxitocina, te puedes usar carbetocina, ergonomina y misoprostol. Y también dice que el ácido tranexámico se debe aplicar antes de las 3 primeras horas posterior al parto. Para empezar, mi primera pregunta que yo les hago: cuando ustedes tienen una cortada en la frente, ¿se esperan actuar hasta que hayan juntado 500 mililitros? ¿Por qué? Porque en el parto tenemos que permitir activar un código de emergencia cuando ya la paciente sangró 500 mililitros. ¿Por qué tenemos que? ¿Dónde dice que tienes que dejar sangrar a una paciente? Porque ya explicaron bien los efectos del medicamento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos una hemorragia? Pues ya vimos que aplicamos la oxitocina. En promedio dicen que hace efecto en 2 minutos. ¿Qué estamos haciendo como médicos o obstetras cuando aplicamos oxitocina? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dándole masaje por fuera con una mano y por dentro en el útero. 2 minutos en espera. Sigue la ergonomina. La ergonomina también es conocida que hace efecto en 4 minutos. En México tenemos un problema porque la ergonomina es un medicamento, no sé por qué, controlado. O sea, no te lo van a dar, tienes que hacer una receta para que vayan a la farmacia y te lo puedan dar. ¿Qué estamos haciendo estos 6 minutos? Dándole masaje. La paciente está sangrado, tiene una hemorragia masiva. Seguimos con el misoprostol, como dijeron nuestros antecesores, hace efecto en promedio entre 5 y 8 minutos. Continuamos con la carbetocina, que es de mayor efecto, su duración es inmediata, dura 4 horas, pero sus efectos son 2 minutos. Existe otra sustancia que se usa en muchos lugares, que no es un uterotónico, que es el gluconato de calcio. Se dice que la paciente al perder calcio se alteran los factores de coagulación. Vean cuántos minutos llevamos en donde una paciente con una hemorragia masiva. Y aparece, como dijo acaban, el ácido tranexámico, que dice que hay que aplicarlo 1 mililitro por minuto, o sea, 10 minutos. Ahí está la importancia. Durante 28 minutos no hemos cerrado la llave, porque los libros dicen que aplica los medicamentos, ¿sí?, en forma escalonada y respetando su tiempo de acción. Sabemos también que una paciente embarazada de término, alrededor de sus arterias uterinas por dentro circulan 750 mililitros por minuto. Y cuando ya pasa todo este tiempo, después de 28 minutos, entonces dicen las guías, ahora sí, actúan. Haz procedimientos para cerrar. Vean esto. Una hemorragia. En México usamos bolsas recolectoras, muchas veces usan la cubeta, y es una paciente de un posparto con atonía uterina y un desgarro cervical. Se usaron 80. ¿Qué pasó ahí? Miren, el médico para él dijo que fueron 500 mililitros. Por lo tanto, no activó ningún código de emergencia. La paciente se fue al piso completamente
palidez, no se podía levantar, se hicieron estudios, pero nosotros pues, estamos haciendo una investigación y pesamos todo esto. Y miren que lo que nos dio. Tuvo una hemorragia de 2.300. La mejor manera de cuantificar es por pesaje. Recuerden, 1 gramo es casi igual a 1 mililitro. Todo lo que salgan, júntenlo y pésenlo. Las bolsas de recolectoras no es un recolector de basura, ni de orina, ni de agua, ni de jabón. En las bolsas recolectoras lo único que tiene que caer es sangre. ¿De acuerdo? Miren, hicimos también una investigación. Miren qué importante. En este año llevamos 70 casos, en donde el observador se dio cuenta que la paciente había sangrado 1.000. O sea, el 61% de esos 70 casos ya tuvieron una hemorragia de 1.000. Es altísimo, el 61% ya tenía que haber activado un código más. Pero el médico tratante, solamente el 22% dijo que eran 1.000. Si nos fuimos a 2.000, vean también la diferencia. Por la biometría el 18%, pero el médico tratante el 8%. Y si nos fuimos a 4.000, volvemos a lo mismo, ¿sí? 5% tuvo por biometría y el médico tratante el 2%. Entonces, nuestra realidad, ¿saben cuál es? Que no nos importa la cantidad de sangrado. Porque muchas guías dicen 500 o a que tenga signos de shock, ¿sí? Señores, ninguna paciente con un shock grado 1 va a tener síntomas, ni grado 2. Entonces estamos activando los códigos de emergencia en una paciente con grado 3. Estamos hablando de una pérdida del 25 hasta el 35%. Y entonces nuestras activaciones de códigos de emergencia son muy tardados. Ya tiene una pérdida de 200 mililitros. Y activar el código de emergencia no es resolver, es mandar llamar a todo el mundo, a los especialistas, y el especialista viene a pedir apenas. Le pide, dame pensamiento, dame esto, preparen la sutura, o sea, muy tardíamente. Y si persiste la hemorragia, entonces sí, ya te permiten las guías hacer procedimientos como ya el masaje compresivo postparto directamente, el masaje uterino, la técnica SEA, los balones intrauterinos y ya hablan de traje anti-shock. Dice en la guía, se recomienda el taponamiento uterino con un balón en personas que están altamente capacitadas para aplicar el balón. También dice la guía que se recomienda que todas las instalaciones atiendan médicos que tengan el pantalón anti-shock como un dispositivo no quirúrgico eficaz. Y cuando ya abres las pinzas desde el balón de desinflas y sigue la hemorragia, entonces ya tienes a proceder a efectos por vía abdominal. ¿Qué quiere decir? Aplicamos el Hyman, ligado de arterias uterinas, ligado de arterias hipogástricas. Y dice la guía, se recomienda las suturas comprensivas como una de las opciones para el control de la hemorragia. Cuando falle la modalidad de tratamiento médico, eso es muy importante. Hasta que hayan fallado todos los uterotónicos, ya puedes aplicar estas técnicas. También dice la guía, se recomienda el ligado de arterias uterinas, igual, cuando fallen enfoque médico no quirúrgico y las suturas de compresión. Y si nos vamos a una cesárea, ¿qué pasa en la cesárea? Ay, si la dejamos sangrar 1.000. O sea, ¿por qué activamos un código de emergencia con 500 en un parto y a la cesárea tenemos esperarnos a que haya 1.000 para poder hacer procedimientos? Y pasa exactamente lo mismo. La única diferencia que tienes el útero en la mano, ¿sí? Por abajo le está dando un masaje. Es increíble pensar. La toniotina no empieza en la cara anterior. Siempre tienen que meter la mano por atrás porque empieza donde la placenta estaba adherida, o sea, púndica posterior, no con un dedito por fuera. Otro de los grandes problemas que tenemos con la tonía uterina, que cuando hay una tonía, como que lo que queremos es no ver sangre. Entonces, suturamos el útero rapidísimamente y pensamos que ya se resolvió la tonía porque ya no vemos sangre. No, señores. Ni tocamos el útero y cuando levantemos todos los campos hay un charco enorme de sangre. Y hacemos lo mismo. Administramos los uterotónicos de manera escalonada,
Si no hay una respuesta, ligamos arterias uterina. Hacemos un Belinch, ligadura de arterias hipogástricas, los balones intrauterinos o una mezcla de los con balones intrauterinos. Y la técnica posada es la arterización. Miren, dice en la guía, se recomienda la ligadura de arterias uterinas y arterias ilíacas internas con gente que debe estar capacitada para poder hacer sus procedimientos, siempre y cuando no funcionen todo lo anterior. Ok, de lo que se ha dicho ahorita, ustedes me dicen, no, a mí me enseñaron que mi única solución es la histerectomía. No sé hacer ninguna otra de las técnicas y voy a hacer esto. Ok, va. ¿Cómo hace la histerectomía? La histerectomía la haces como si fuera una ginecología. Ginecología no está sangrando, la obstétrica está sangrando. Entonces sigues la técnica habitual. Extraes el útero, pinzas, ligas y cortas, empiezas con el lado derecho, agarras la trompa de falopio, ligamento redondo, por fin agarras una arteria, ligamento uterovárico, haces la disección del ligamento ancho, te le quedas viendo a la uterina, la esquetulizas para ver si era de todo. O sea, ¿qué otro tubo puede ver ahí que no sea una arteria uterina? Y por fin agarré una arteria uterina. Pero estoy actuando de un solo lado. Entonces me voy al lado contralateral y hacemos el mismo paso. La última que agarramos es la segunda arteria uterina. Quiere decir que ¿cuánto tiempo tardas aproximadamente en llegar a la segunda arteria uterina? 30, de 15, 20, 40 minutos en llegar a la arteria uterina, más los 28 minutos que tenías en el parto. Esto nos está hablando que dice en la guía, se recomienda la histerectomía obstétrica siempre que hayan fallado todos los demás procedimientos. No, la histerectomía, señores, está proscrita a hacerla como primera opción quirúrgica. Tienes que aprender a aplicar cualquiera de las otras técnicas y si no hay una buena respuesta, entonces sí, pero no directamente a una histerectomía. ¿De qué estamos hablando? Esta es una paciente que se sometió a una histerectomía porque le hiciste paso a pasito. Y lo último que agarraste fue la arteria uterina. Los 5 litros más los 2 que tenía en el parto, pues si la paciente tiene banco de sangre y terapia intensiva, no se va a morir, pero va a tener una morbilidad extrema. Pero si carece de eso, se va a morir la paciente. ¿Por qué? Pues cuando ya tomamos esa decisión, estamos actuando en una paciente chocada grado 4. O sea, el manejo compresivo tardío es muy tarde, como dice la gente. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Si hay una hemorragia masiva, ingresos a terapia intensiva, transfusiones masivas, morbilidad extrema y muerte materna. Vamos a ver un caso. Los casos que le presento son reales. Primigesta soltera, 19 años de edad, sin factores de riesgo, cuenta con trabajo de parto y el trabajo de parto no es progresivo. La someten a una cesárea. Está en un hospital muy importante de segundo nivel que contiene terapia intensiva y bancos de sangre y ginecólogos. Esto pasó en el 2018. Se complica con la atonía uterina, que no responde a los úteros tónicos haberlo aplicado en forma escalonada. Entonces los médicos deciden ligar arterias uterinas y la paciente continúa con atonía uterina. Fíjense muy bien, está atonía uterina en rojo, ¿sí? Vean, continúa con atonía uterina, por lo que proceden a hacer histerectomía. Presenta una hemorragia en cúpula, por lo cual debe empaquetarse a la paciente, diagnostican coagulopatía por consumo. Señores, la hemorragia no produce coagulopatía por consumo, produce coagulopatía dilucional. A través de sus vasos está pasando por agua, ya no está pasando en mi sangre ni ninguno de los factores de coagulación. En el transquirúrgico le da un paro cardíaco, se manda a terapia intensiva, se diagnostica atrofia cortical cerebral y una muerte materna en febrero del 2019. Las consecuencias, que está un recién nacido en cuidados de la abuela. La pregunta es, señores, ¿ustedes consideran que en este caso hubo una iatrogenia? Piensen un ratito. No hubo iatrogenia, ¿sí?
qué? Porque siguieron todos los pasos de la guía. Impericia, de eso sí vamos a hablar. La realidad mundial ahorita dice que la pobreza y la vulnerabilidad en el acceso a servicios médicos sobrevive menos la que menos tiene. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Este es el día del 2021. ¿Cuándo ocurrió el flujo sanguíneo? La contención oportuna e inmediata de hemorragia corporal evita muertes maternas y disminuye la histerectomía obstétrica. Esta es una publicación que hicimos el año pasado de cómo, toma una foto de esto, por favor. Esto lo tienen que tener en todos los quirófanos. El primer respondedor es el que atendió el parto. El primer respondedor tiene que pedir ayuda, hacer acciones hemostáticas, compresión bimanual, masaje uterino, uterotónico, taponamiento, de reanimación, incrementar el líquido doble vía, monitoreo signos vitales, tiempos de población. Para cuando lleguen los grupos de emergencia, ya está todo pedido, ya llegan a actuar, no llegan a pedir. Hicimos una estadística, un estudio en sombra, 171 casos, porque decían que todos hacían todo esto, y miren, en forma importante, tardaron 2 minutos en darse cuenta que la paciente estaba en hemorragia, solamente el 71%. Infusiones hasta los 4 minutos abrieron la solución. Uterotónicos hasta los 6 minutos de una hemorragia mayor de 1000 empezaron a pasar uterotónicos, y así sucesivamente. Estamos ahorita haciendo un estudio porque nos dimos cuenta que las pacientes que tenían un sobrepeso, que aumentaban el embarazo más de 16 kilos, salió altamente significativo la presencia de una hemorragia en pacientes que tendrían ese estudio, y por eso estamos haciendo este nuevo protocolo. ¿Cuál es nuestro nuevo paradigma? Muy sencillo. Después del primer uterotónico, señores, después del primero que ustedes usen, cierran la llave y apliquen el resto de los uterotónicos, pero ya sin hemorragia. Masaje, compresión posterior, la aplicación de los uterotónicos. Dice la guía, se sugiere realizar compresión bimanual. Igual se realizan maniobras demostáticas mecánicas externas con el pensamiento de arteria superior. No vamos a pasar unos videos porque lo vamos a ver en las siguientes pláticas. Indicaciones de la técnica SEA, profilácticas, que decir que previo a la resolución en embarazos cervicales, enfermedad trofoblástica, pacientes con rechazo o transfusiones de hemoderivados. Los videos los vamos a pasar en las siguientes pláticas. ¿Qué pasa si persiste la atonía? Ustedes ya escucharon que plantean los uterotónicos. Van a ligar la arteria uterina y la arteria ovárica, como dice escribir el doctor Posada. ¿Qué pasa después de que hayan ligado la arteria uterina? Hayan ligado la arteria ovárica y la paciente sigue en atonía. ¿Qué pasa, señoras? ¿Qué procede? Señores, dice que al abordaje posterior a la ligadura de las arterias uterinas, nada. ¿Por qué? Porque la paciente está bloqueada del 80% de la circulación del útero y el 20% de la ovárica y de la arteria uterina. Señores, dejen el útero en paz. Se va a contraer cuando éste se quiera contraer. No tienen que hacer mayores procedimientos, porque para que una atonía produzca hemorragia tiene que llegarle sangre. ¿Y por dónde le va a llegar sangre si ustedes bloquearon las vías de entradas de sangre al útero? Ok, decidieron otra vez no hacerme caso, van a hacer estética. Perfecto. ¿Cómo lo van a hacer? Igual, van a hacer el mismo procedimiento, pero miren, van a empezar del lado derecho y del lado izquierdo, pinzan la arteria uterina, ligan arteria ovárica y hacen el resto del procedimiento, pero ya sin sangrado. Quiere decir que la arteria uterina la pinzamos a los 2 minutos. Toda la histerectomía va a ser sin sangrado. Estas son las diferentes técnicas que existen y vean dónde funciona. El pinzamiento al 100% de la arteria ovárica y vean cómo queda irrigado el útero. Por las ováricas, ligamento redondo, vesical superior, vaginal superior. La técnica de Lisch disminuye el flujo, más no lo quita, de las arterias uterinas. La técnica posada, la arteria uterina y la arteria ovárica. La ligadura hipogástrica disminuye el flujo del 70% de la arteria uterina, y así igual la vesical superior, el 70% de la vaginal. La triple bloquea arteria uterina, arteria ovárica y ligamento redondo. Y la combinación de gala con triple, ligadura hipogástrica sin triple, bloquea arteria
uterina, arteria ovárica, ligamento redondo, el 70% la vesical y de la vaginal. O sea, el útero está irrigado solamente, prácticamente con las colaterales. Existe esta publicación de excesos de procedimientos quirúrgicos en una sola paciente. Compresión de aorta abdominal, cuidado, recuerden que no es selectivo de útero, entonces se recomienda que no puede estar comprimida la aorta abdominal por más de 1 hora. Indicaciones de cesárea corporal. ¿Por qué meto esto? Miren, lo usamos en placentas previas anteriores, pero en situación transversa, pretérmino, cervicouterino. Normalmente nos enseñaron esto, que en una cesárea corporal tenemos que abrir de esta manera. Vean, todos los vasos que estamos cortando, este es un solo caso, que no tuvo ninguna de las 4 T's, ¿sí? Tuvo una hemorragia de 3,500, nada más en el tiempo que tardaron en cerrar ese útero. Nuestra recomendación, incisión transversa, vean cuántos vasos vas a cortar. Estos son los casos que tenemos en una incisión transversa, con 100 casos y una hemorragia de 300 mililitros. Ventajas del nuevo paradigma: disminuir la hemorragia, se conserva el útero, bajan los ingresos a terapia y disminuye la necesidad de iniciar transfusiones masivas, desaparece la movilidad, evitamos muertes maternas. Un caso quirúrgico rápido, embarazo de 38 semanas, oligodrámenes, cesárea complicada con anatomía uterina, se administra oxitocina, se piensan que serían arterias uterinas, aplican el resto de los uterotónicos, presentan muchos persiste la atonía, serían arteria ovárica, arteria uterina, continúa la atonía uterina porque serían arterias ováricas, no cede la atonía, se cierra piel, falta con 8 horas, hemorragia 255 mililitros, con una atonía. Capacitación. Es muy importante la capacitación, que es lo que vamos a darle hoy a ustedes. Es el instrumento para poner maniobras educativas en el desarrollo de competencias en un entorno técnico quirúrgico. Este es un modelo con lo que vamos a practicar en los talleres. Nos sirve para desgarros cervicales, técnica C, balón de Buckley, técnica de Lewis, técnica posada, técnica Trejo, y para terminar, una muerte anunciada. Miren, pacientes de la comunidad rural de 28 años de edad, esta 3 cesáreas 2, embarazo de edad gestacional incierta, sin control prenatal, está en la sierra, sin trabajo de parto, es atendida por una partera, lo cual no puede extraer la placenta y la traslada a un centro de salud. En el centro de salud está un médico recién egresado del internado, donde había visto 3 partos, no había atendido ninguno, no había visto ningún hemorragia. El médico extrae la placenta y se empieza una hemorragia. Trata de extraer la placenta, se cae un rachito y empieza una hemorragia. Es importante señalar que el hospital más cercano se encontraba a 2 horas de distancia en un transporte por medio de una carreta. Les pregunto, ¿creen que esta paciente se iba a salvar? No, ¿verdad? Tiene toda la posibilidad de que se va a morir esta paciente. No, señora, sí se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque el médico fue capacitado 2 meses antes de entrar a su servicio social en un curso de hemorragia obstétrica. ¿Qué hizo el médico? Señoritas, analicen la solución Harman, pasen la chorra, tráiganme el equipo de pinzamiento. La pinzan a la paciente. La traslada a la paciente al hospital más cercano. La paciente pinzada, en el hospital están los médicos que saben que es el pinzamiento. Pasa a terapia intensiva, donde la transfunden, le hacen un ultrasonido, reportan atletismo placentario. Y un caso muy renombrado en México, porque el gobernador de Chiapas regaló un helicóptero al sector de salud, ¿sí? Este es el helicóptero que está llegando. En el INPE se realizó histerectomía 48 horas después. ¿Dónde salió la vida de la paciente? El médico de servicio social. ¿Quién ayudó al médico? La capacitación. Por eso es muy importante la capacitación. Aquí pueden entrar ustedes a Facebook, buscan muerte materna por hemorragia, ¿sí? Y ahí van a encontrar artículos, videos y todas las publicaciones y donde hay cursos de hemorragia. La
frase muy importante, ni una gota más ni mejorar. Muchas gracias, espero que les haya servido. Muy amable. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a ver unas preguntas. A ver, acá tengo una pregunta, doctor Sea, con respecto a por qué considera usted que el tiempo no está incluido dentro de las 4T. ¿Por qué lo considero? Porque hasta el momento, ese es el nuevo paradigma, entender que entre más rápido actuemos, mejores resultados tenemos. Si cerramos la llave en forma temprana, esa paciente no va a requerir transfusión, no va a requerir terapia intensiva. Y ese es el nuevo paradigma, cerrar la llave en forma temprana. Quédense con esa frase, cierren la llave, no se esperen a que haya efecto todos los medicamentos. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta con respecto a cuánto tiempo podría estar básicamente el caño cerrado, ¿no? Ok, en la próxima plática, vamos del pensamiento de arterias uterinas, vamos a hablar de los tiempos que puede estar pensando una paciente. Ok, gracias. Y acá hay otra pregunta con respecto a si en su experiencia ha visto que en pacientes con bajo riesgo de hemorragia, de repente hay algo durante el parto o durante el alumbramiento que usted haya notado que nos puede indicar que esta paciente va a hacer una hemorragia, o no existe nada. La verdad, tengo una experiencia, traducir muy corta. Hace 15 días atendí un parto humanizado, hermoso el parto, le pasamos al bebito al pecho, todo padrísimo, o sea, no hubo ningún problema. El momento de extracción de la placenta, yo tengo siempre mi equipo de pensamiento. El movimiento que yo hice en menos de un minuto para agarrar las pinzas, la paciente ya llevaba 1,7 litros de sangre, cuando no tenía ningún factor de riesgo. Si yo no hubiera tenido el pensamiento y lo empiezo a pedir en ese instante, esa paciente hubiera terminado en terapia intensiva. Señores, muy importante, ¿sí? No histerectomía obstétrica si no has hecho ningún procedimiento. Está proscrita como primera opción la histerectomía obstétrica. Bien, muchas gracias, doctor.